Dios ya no solo está en los cielos, sino también está en la tierra. Pero para poder estar en la tierra, necesitaba de un hombre, solo un hombre que fuera su corporificación, su encarnación. Y esta corporificación de Dios es el hombre Jesucristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números. Y en este segundo mensaje veremos que el primer capítulo de Números es como un cuadro de los principales elementos del Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés y constituyen una unidad que se conoce como el Pentateuco. Y el cuarto de estos libros es el libro de Números, el cual es quizás el más oscuro de esos 5 libros. En su aspecto externo, Números parece un libro muy sencillo e inspirador. Nos narra el censo del pueblo de Israel con el propósito de formarlos como un ejército para pelear por el testimonio de Dios, a medida que viajaban por el desierto durante 40 años. Pero si nuestros ojos son abiertos y nuestro espíritu está receptivo para recibir la luz divina, nos daremos cuenta que la totalidad de la revelación de Dios está expresada en este libro en forma de cuadros y figuras. Incluso veremos la consumación final de la Biblia en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Este mensaje se titula Conforman un ejército, y hemos invitado a Jemison Chen para cubrir el segundo mensaje de Números. Jemison, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme, Víctor. He escuchado decir que el libro de Números es como un lugar desierto en la Biblia, debido a que es un libro muy seco. Sin embargo, en este mensaje veremos que ese desierto está floreciendo como una rosa. Así es, Jemison. Hoy veremos que el primer capítulo de Números es como un cuadro, o sea, una fotografía de los principales elementos del Nuevo Testamento. Para poder comprender este cuadro, pienso que necesitamos conocer un poco acerca de la situación del pueblo de Israel en ese momento. En el desierto, el pueblo de Israel debía cuidar del arca del testimonio, la cual era una caja de madera de acacia recubierta de oro. En su interior había ciertos artículos, entre los cuales estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había traído del monte Sinaí, con los 10 mandamientos de Dios inscritos en ellas. Estas tablas eran conocidas como el testimonio de Dios, por lo cual el arca también se llamaba el arca del testimonio, e incluso el tabernáculo se conocía como el tabernáculo del testimonio. Pienso que este breve resumen nos ubica en el trasfondo apropiado para este segundo mensaje. ¿No le parece? Así es, puesto que las tablas de la ley son como un retrato de la persona que legisló la ley. Sencillamente, estas tablas nos dan testimonio acerca de la clase de Dios que tenemos. Las 2 tablas de piedra estaban colocadas dentro del arca, y por tanto, podemos decir que el arca contenía al propio Dios en su interior. Cuando hicimos el estudio vida de Éxodo y de Levítico, hablamos mucho acerca del arca. Pienso que muchas personas conocen historias fantasiosas acerca del arca debido a la cantidad de películas que se han hecho sobre ese tema. Entonces, ¿qué tal si usted nos dice algo breve acerca de qué representa el arca? Claro que sí. El arca fue el centro y la posesión más preciada que tuvo el pueblo de Israel durante su jornada por el desierto. Como veremos en este mensaje, el arca es un cuadro de Cristo como testimonio de Dios
en medio de su pueblo. Gracias, Jameson. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Números. If you look at the picture portrayed in chapter 1, Si vemos el cuadro presentado en el primer capítulo de Números, you could see veremos que solo en este capítulo nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento. Es inconcebible. Nos presenta desde la encarnación del Dios triuno, a fin de ser un hombre que vivió y habitó en medio de los hombres. you may say, Brother Lee, we couldn't see this. Y tal vez ustedes me digan, hermano Lee, no puedo ver esto. Well, you see, you will see. Pero necesitan observar con atención. Y finalmente, ese cuadro del capítulo 1 de Números nos da un cuadro muy claro de la Nueva Jerusalén. Hace 30 años hice un estudio cabal del Pentateuco y hablé mucho acerca del libro de Números. Sin embargo, en ese entonces no había visto que el primer capítulo nos presenta un cuadro acerca de la manera como el Dios triuno se encarnó y que la consumación de esta encarnación era la Nueva Jerusalén. Entonces quizás ustedes me pregunten, ¿dónde se puede ver la encarnación? Bueno, escuchen. En el cuadro del tabernáculo estaba el arca, y dentro del arca podemos ver a Dios, al Dios triuno encarnándose para llegar a ser un hombre que vivió en medio de los hombres. Dentro del tabernáculo estaba el arca, y dentro del arca estaba la ley. Sin embargo, esta no era una ley común y corriente, sino que era el testimonio. ¿Y qué testificaba este testimonio? Testificar significa mostrar algo, presentar algo. Y la ley nos muestra algo. ¿Pero qué cosa nos muestra? Nos muestra a Dios. Por ese motivo, la ley llega a ser el testimonio de Dios. ¿Vieron ese cuadro? Primero estaba el tabernáculo. Dentro del tabernáculo se encontraba el arca. Y dentro del arca estaba el testimonio de Dios. Dios estaba allí. Pero no estaba solo Dios, sino Dios en el arca. El arca era hecha de tablas de madera de acacia recubiertas de oro. El arca era una entidad compuesta de 2 elementos. Uno es la madera y el otro es el oro. La mayoría de los maestros bíblicos coinciden en que esta arca tipifica a Cristo en su humanidad con su divinidad. Esto es el arca. Y aunque no podemos encontrar la palabra encarnación en el primer capítulo de Números, sí encontramos un cuadro que nos muestra la encarnación. Pues bien, Jameson, como dijo Witness Lee, no se puede encontrar la palabra encarnación en el libro de Números, pero sí podemos ver un cuadro acerca de esta. De hecho, podemos decir que el primer capítulo de Números nos muestra un cuadro de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si examinamos un poco esto que acabamos de escuchar? El Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo, quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca, con la ley en su interior como el testimonio de Dios, presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación? Para responder su pregunta, primero quisiera iniciar desde el interior del arca. ¿Qué había en el interior del arca? Estaban las 2 tablas de piedra, con los 10 mandamientos inscritos en ellas, que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué son estas tablas? Estas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era una caja hecha de tablas de madera, de acacia, recubiertas de oro. La mayoría de maestros de la Biblia reconocen que el oro representa la naturaleza divina de Dios
y la madera representa la naturaleza del hombre. Por lo tanto, el arca es un cuadro que nos muestra dos entidades que se mezclan, la madera y el oro, para contener el testimonio de Dios. Este es un cuadro que nos muestra a Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre en la persona de Jesús. Este Jesús poseía la naturaleza humana y también la naturaleza divina. En él se habían mezclado tanto la naturaleza divina de Dios como la naturaleza humana de un hombre. De hecho, Jesús era un Dios hombre. ¿Quién habitaba dentro de Jesús? Pues bien, habitaba el propio Dios. En ese momento, Jesús era el testimonio de Dios. Este es un cuadro maravilloso de la encarnación que jamás habíamos visto en el primer capítulo de Números, pero que ahora nos está siendo revelado. En la Biblia no existen las coincidencias ni las expresiones descuidadas. Todo lo que la Biblia dice tiene un significado específico. En este caso, el arca de madera de acacia recubierta de oro nos muestra un cuadro maravilloso de Cristo. Así como la madera y el oro se habían mezclado en el arca, asimismo, la naturaleza divina de Dios se mezcló con la naturaleza humana en la persona de Jesús. Algunos nos critican por usar la palabra mezcla, entre comillas, porque tienen el concepto erróneo que cuando Dios se mezcló con el hombre, eso implica que se produjo un tercer elemento. No obstante, el cuadro del arca es perfecto para ilustrar que la madera siguió siendo madera y el oro siguió siendo oro. Sin embargo, fueron mezclados de tal manera que produjeron el arca. Gracias, Jameson. Acabamos de ver que el primer asunto del Nuevo Testamento, la encarnación, está presentado claramente en el primer capítulo de Números. Ahora veremos el final del Nuevo Testamento, que nos muestra la conclusión o la consumación del propósito de Dios en su creación. Esto es, en una ciudad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Esto también está presentado en cuadros en el primer capítulo de Números. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante. Now, how could we see the New Jerusalem? Ahora, ¿cómo podemos ver la Nueva Jerusalén en este primer capítulo de Números? Bueno, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 3 puertas en cada uno de los 4 costados de la ciudad. Cada lado tiene 3 puertas, así que la Nueva Jerusalén está compuesta de 12 puertas. ¿Y qué cosa representan las 12 puertas? Las 12 tribus. Las 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel en cada una de ellas. Ahora, ¿cómo estaban ordenadas las 12 tribus cuando acampaban con el tabernáculo? En Números, las 12 tribus estaban ordenadas en cierta formación, y la formación era como una muestra, una exhibición para mostrar cierto cuadro. How the 12 tribes were arranged? ¿Cómo estaban formadas las tribus? Say, Díganme ustedes. 3 on each side. 3 en cada lado. yeah, Correcto. En esa formación había 3 tribus que debían acampar en cada uno de los 4 lados del tabernáculo y formaban un ejército. Hacia el este, donde nacía el sol, habían 3 ejércitos y era el campamento de Judá. Hacia el oeste, en la retaguardia, estaba el campamento de Efraín. El enemigo siempre ataca por la retaguardia, por atrás. Pero para luchar se necesita ir al frente, y Judá iba al frente. Y hacia el sur estaba el campamento de Rubén. Y en el norte estaba el campamento de Dan. Ahora, vieron las 12 tribus, ¿verdad? 3 en cada lado. ¿Y cuál es el cuadro? Esta manera como acampaban los hijos de Israel es un cuadro de la Nueva Jerusalén. Ahora sí pueden ver que esta es la primera página del Nuevo Testamento que nos habla de la encarnación. Y también tienen la última página,
el cuadro de la Nueva Jerusalén. Si observamos con atención y si vemos todo el cuadro, el primer capítulo de Números nos presenta un cuadro completo del Nuevo Testamento. Según el cuadro presentado en Números, God is no more just in heaven. Dios ya no solo está en los cielos, He's also on the earth. sino también está en la tierra. But for Pero para poder estar en la tierra, necesitaba de un hombre, solo un hombre que fuera su corporificación, su encarnación. Y esta corporificación de Dios es el hombre Jesucristo. Y este Cristo hoy es la corporificación de Dios en la tierra. Oh, y Él ha sido agrandado y está constituido con estos dos elementos, oro y madera. Él es un hombre de oro madera, un Dios hombre. Hoy día, este Dios hombre se ha agrandado y se ha expandido para llegar a ser una morada en la cual Dios puede morar y a la cual nosotros podemos entrar. Este cuadro nos muestra a Dios y a su pueblo escogido, mezclados juntos como una sola entidad, para conquistar al enemigo que está en la tierra. ¿Se han dado cuenta que hoy día nosotros somos parte de eso? El Dios triuno se ha encarnado para llegar a ser un hombre, para vivir entre los hombres a fin de aumentarse en su pueblo escogido y para impartirse en sus escogidos y llegar a ser el testimonio de Dios. ¡Aleluya! Así que, ¿cuál será la consumación final en el universo? El final de la vieja creación y el final de la nueva creación. Será la Nueva Jerusalén. Jameson, sin duda, este ha sido un segmento excelente. Poder ver la Biblia de esta manera nos hace valorarla como un tesoro y alabar al Señor por ello. Cristo, en su encarnación, está tipificado por el arca, y Dios mora en su pueblo como una miniatura de la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un repaso de lo que acabamos de escuchar? El arca es un cuadro que nos muestra a Dios haciendo tabernáculo en medio de su pueblo. En Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, «Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad». Este versículo confirma que Cristo es la corporificación del Dios triuno, a fin de ser su expresión. Luego, Cristo tuvo un vivir humano, murió y resucitó, con lo cual logró propagarse y expandirse a muchas otras personas, llegando a ser un tabernáculo corporativo donde Dios puede morar. Por ese motivo, necesitamos darnos cuenta que hoy en día nosotros somos parte de esto. La consumación de este tabernáculo corporativo será la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Les confieso que durante mi vida cristiana leí el libro de Números muchas veces, pero jamás vi una revelación como esta. El primer capítulo de Números es un cuadro que nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento, desde la encarnación de Cristo, tipificada por el cuadro del arca, hasta la consumación final en la Nueva Jerusalén, tipificada por la manera como las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Este único capítulo cubre la totalidad del Nuevo Testamento con un solo cuadro. Así es, Jameson. Cuando el pueblo de Israel acampaba en el desierto, el tabernáculo que contenía el arca era colocado en el centro. Las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo de manera ordenada, ubicando 3 tribus como un ejército en cada uno de los 4 costados del tabernáculo. Esto no es otra cosa que una réplica perfecta de la Nueva Jerusalén, tal como se describe en el libro de Apocalipsis. No puedo más que decir que esto es un cuadro maravilloso. ¡Aleluya! Bueno, este libro se llama Números debido a que detalla el número exacto de hombres del pueblo de Israel
que iban a conformar el ejército para defender el arca y el tabernáculo, los cuales eran el testimonio de Dios en ese entonces. Los hijos de Israel fueron contados considerando 3 criterios. Lo primero fue teniendo en cuenta las tribus o familias. Lo segundo fue tomando en cuenta sus líderes y finalmente fueron contados según su edad. Todas estas cosas son muy significativas, así que regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. The children of Israel Los hijos de Israel being formed into army, able to fight fueron formados como un ejército capaz de pelear for the protection of God's testimony. para proteger el testimonio de Dios, que es el arca en el tabernáculo. Esto tipifica a los creyentes neotestamentarios, quienes son edificados en el cuerpo orgánico de Cristo, para pelear por Dios y llevar a cabo su economía eterna. Esto nos indica, en cierto sentido, que la iglesia actualmente está peleando para proteger al Dios encarnado. Dios en sí mismo no necesita ninguna protección, pero en cuanto a su corporificación, Él sí necesita protección. Necesita ser protegido por medio de la iglesia. A los ojos de Dios, la espiritualidad individual de unos cuantos creyentes separados no es nada. Dios desea un cuerpo, el cuerpo de Cristo coordinado. El ejército de Dios que protege su testimonio es un asunto de la iglesia y no de unos cuantos individuos. Dios desea formar un cuerpo de Cristo coordinado. Así que, queridos santos, en el principio de la vida, bajo la autoridad de Cristo en su cuerpo, vemos que espontáneamente es necesario que exista cierto liderazgo. Sin el liderazgo apropiado, ¿cómo se podría mantener una situación apropiada? Así que para que la iglesia pueda ser formada en un cuerpo que lucha, un ejército que pelea, se necesita tener la fuente de vida y también se necesita el liderazgo en vida. Hoy en día muchos buscadores del Señor solo se preocupan por la espiritualidad, pero no se preocupan por la fuente de la vida ni por el liderazgo en vida. Así que 3 cosas tienen que ir juntas: la fuente de la vida, la autoridad de la vida y la madurez en vida. Pues bien, Jamison, necesitamos tener claro que la razón para que el pueblo de Israel fuese contado era conformar un ejército. Y el criterio por el cual se hizo dicho conteo se basó en 3 factores importantes. Número 1, teniendo en cuenta las tribus o las familias, lo cual indica su fuente. Número 2, tomando en cuenta sus líderes. Y 3, teniendo en cuenta la edad de los varones. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos dice en forma breve cuál es el significado de estos 3 criterios y cómo lo podemos aplicar a la iglesia que pelea por los intereses de Dios? Estos 3 criterios para llevar a cabo el proceso de numeración son muy significativos. El primero nos indica la fuente de vida, el origen. El segundo nos indica el liderazgo apropiado y el tercero nos muestra la madurez. Estos 3 criterios son un cuadro que nos muestra la situación en la vida de iglesia. En primer lugar, en la vida de iglesia se necesita una fuente de vida. ¿Quién nos condujo a Cristo? ¿Quién es nuestro Padre espiritual? En segundo lugar, es menester que en la iglesia exista un liderazgo apropiado bajo la autoridad de Cristo en su cuerpo. Así como existe un orden en nuestro cuerpo físico, asimismo debe existir un buen orden entre los miembros en la vida de iglesia. Por lo tanto, debe existir cierta clase de liderazgo. El tercer criterio nos indica que además del liderazgo, es necesario que también exista la madurez en vida.
Estas tres cosas deben ir entretejidas como una cuerda muy fuerte en la vida de iglesia. Cuando estas tres cosas existen en la vida de iglesia, ésta puede pelear por los intereses de Dios. Gracias, Jameson. Ciertamente hemos visto una visión muy elevada en estos primeros 2 mensajes del estudio Vida de Números, y en los próximos programas examinaremos cada uno de esos detalles. Bien, el tiempo del programa se nos terminó, así que gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio participar una vez más en el estudio Vida. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio, y pueden pedirlo a su librería cristiana más cercana o pueden escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California 92814. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.